Bienvenidos a todos. La verdad, hoy tenemos una mesa de lujo. Como ya nos estamos acostumbrando, no sé cómo vamos a hacer en los próximos encuentros para igualar los encuentros anteriores. Hoy vamos a contar, el tema que nos convoca es educación, las problemáticas educativas, los proyectos educativos, y por ello hemos convocado a Marcelo Mango, que es nuestro ministro de Educación de la provincia. Le agradecemos muchísimo que haya podido estar. A Oscar Fernández, que es director del Instituto Balseiro. La verdad, un lujo para nuestra ciudad contar con este instituto radicado aquí. Y el doctor Oglietti, que ya es conocido de todos nosotros porque es, además de profesor de la Universidad de Río Negro, el director de nuestra escuela. En la mesa también estamos el compañero José Luis Poggi, que es secretario general de UTEDIC, representando a la Liga Peronista, que es el ámbito político desde el cual nosotros organizamos este espacio. Bueno, vamos a empezar con la parte protocolar. Muy brevemente queremos agradecer porque tenemos autoridades y referentes de instituciones que me gustaría mencionar. Primero quiero agradecerle a las autoridades del colegio, tanto de esta escuela, tanto a Hugo Muena como a Juan Pablo, que siempre nos brindan el espacio, y también a la gente de Cooperadora. Están las profesoras, profesoras María Fernanda Pascuale y María Getty Licio, organizando el buffet junto con los chicos, así que consumamos, tomemos café, comamos torta, que está muy bueno. Contamos con numerosas presencias hoy. Tenemos el secretario de Educación, Aldo Pesot. También está el coordinador del Consejo de Educación Zona Andina, Pablo, que es miembro de la escuela, de la EFAP. Subsecretario de Ciencia y Tecnología, Daniel Quattrini, que estaba por allí. La subdirectora de Cooperativas de la Zona Andina, Mari Lostra. Gracias, Mari. Después hay referentes de instituciones. Está la señora Nelly Paniza, en representación de Aldea Infantil, le agradecemos la presencia. Y tenemos nuestros representantes políticos locales, que son ya casi habitués. Tenemos los concejales Ramón Choconi y el concejal Alfredo Martín, que ya nos han acompañado en otras ocasiones y les agradecemos la presencia en representación del gobierno municipal. Está Chicho Suero por allí también, director de Crearte, así que muchas gracias. Y tenemos representaciones de los sindicatos que integramos la Liga Peronista. Está Alfredo Obregón por ATRAC, Aldo Neñer por farmacias, por los trabajadores de farmacia, Nelly Miranda de Alimentación, que no la vi hoy, no la alcancé a saludar. Por la unidad básica la tenemos a Dora Carrilaf, allá. Carta Abierta, Jorge Martí Corena y otros representantes. La señora, gracias. Y le vamos a agradecer hasta el padre Carlos Morena también, que no lo había alcanzado a saludar. Gracias, coordinador de Nehuenche. Bien, creo que con esto nos hemos mencionado casi todo, y todos los demás que estamos, que trabajamos mucho por la educación y por una realidad mejor en Río Negro. Les dejo el saludo de Hugo Torregrosa, que es nuestro secretario general de la Liga Peronista y no ha podido estar. Y ayer tuvimos la presencia en nuestra ciudad del señor gobernador. La verdad que fue un día muy importante para San Carlos de Bariloche, porque se ocurrieron diversos hechos que creo que van a cambiar el futuro cercano de la ciudad. Por ejemplo, la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que nos convierte en la primera provincia en adherir al Plan Federal de Seguridad. La verdad es que fue un hecho
muy conmovedor porque contempla distintas perspectivas de la seguridad que incluyen la inclusión social, que incluyen el bienestar de los rionegrinos, además de incorporar tecnología y recursos a las fuerzas de seguridad. Así que creo que hubo una enorme coincidencia entre las políticas provinciales en materia de seguridad y las políticas nacionales, entre muchas otras eventos que ocurrieron el día de ayer. El señor gobernador en este sentido no pudo quedarse para hoy, pero les deja su afectuoso saludo y el deseo de éxito en esta jornada. Brevemente les recuerdo cómo funciona la EFAP. Nosotros tenemos planificados 5 encuentros, este es el segundo de los 5 encuentros para esta segunda mitad del año. Cada encuentro cuenta con un certificado de asistencia y con 4 certificados de asistencia a fin de año se podrá aspirar a un certificado de aprobación mediante un trabajito práctico de lo más sencillo, así que creo que va a ser una oportunidad para que nos llevemos un certificado de haber participado y de habernos comprometido con este espacio. Así que sea con éxito, que disfruten y gracias a la mesa por estar aquí. Le voy a pedir a José Luis Poggi que nos vaya presentando a nuestros invitados. Gracias. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Bueno, antes de hacer la presentación formal, quería leerles unas cositas que traje acá. Son nada más que 5 hojas, así que quédense tranquilos. Bueno, no, les leo textual y después les digo de dónde lo saqué. Dice: el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones de conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejecutar el derecho a aprender y perfeccionarse. Bueno, esto es nada más y nada menos que la Declaración de los Derechos del Trabajador del General Perón del año 1947. Así que nosotros como peronistas siempre pregonamos lo que es la capacitación y la educación. Tratamos de que esté íntimamente relacionado. Pensamos que la educación es absolutamente fundamental. Recién acá la compañera Anabela planteaba las cuestiones de seguridad. Nosotros pretendemos que haya más escuelas, más maestros y menos cárceles. Así que, compañeros, les deseo la palabra ahora al profesor Marcelo Magno. Bueno, por eso empezaron por mí, quiero decir. Bien. Ahora entiendo. Bueno, el que hizo el texto me lo dio al revés. Bueno, vamos a empezar por el compañero Guillermo Uglete, actualmente coordinador del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Río Negro. Se desempeña como miembro del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Investigaciones en Organizaciones y Ambiente y Sociedad. Miembro del Comité Académico de la Especialidad en Management Tecnológico, carrera de posgrado internacional y director del EFAP. Te paso la palabra al compañero Guillermo. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, también como director de FAP les quiero agradecer a todos la presencia bastante masiva que hemos tenido hoy, un día sábado muy temprano, con mucho frío y sin duda está mostrando un número, digamos, de cambio de actitud que tenemos en la sociedad, digamos, la preocupación que tenemos por los asuntos políticos, que en definitiva son los que van a diseñar cuál va a ser nuestro destino. Entonces yo preparé una ponencia que está más vinculada a la educación superior, la educación universitaria. Esta ponencia, digamos, tiene que ver en parte con quiero hablar sobre el papel transformador que tienen las universidades en las sociedades en las cuales se insertan. En particular, la universidad donde yo trabajo como docente, que es la Universidad Nacional de Río Negro, digamos, hace muy pocos años, recién se instaló efectivamente en la ciudad en 2009. El año pasado empezamos a tener nuestros primeros egresados de ciclo completo de 4 años. Y bueno, estamos avanzando y creo que el impacto que tenemos sobre la ciudad y sobre el
potencial, digamos, sobre el capital cultural de la población es muy significativo. Pero no todo es un cuento de rosas, y en particular, como este es un ambiente crítico, este es un ambiente, esta escuela, digamos, es un ambiente para ir creando, ir construyendo, también voy a exponer las limitaciones que tienen voy a exponer sobre las... ¿No me escucharon nada? ¿Empiezo de nuevo todo? Por favor, no. Bueno, voy a exponer sobre algunas limitaciones que tiene en general el sistema universitario argentino para cumplir con su rol transformador sobre la comunidad. Bueno. Lo primero que quiero mencionar es que la educación tiene un rol transformador y voy a explicar unos minutos sobre los antecedentes. Los antecedentes son bastante remotos, datan de 1450, 1500, son dos eventos aparentemente inconexos que generan el gran disparador que transforma y permite transformar la humanidad en un sentido muy... ¿En qué sentido? En el sentido democratizador, en un sentido que le permite a la humanidad avanzar sobre derechos fundamentales, sobre derechos básicos como la justicia, la igualdad, los derechos de hombre y su felicidad. Estos eran derechos inexistentes antes, digamos, derechos inexistentes cuando, antes de estos dos eventos. ¿Sí? Los dos eventos inconexos son, por un lado, la aparición de la imprenta en el mundo occidental y por otro lado, la reforma protestante. La reforma protestante, ahí tenemos a Calvino en la parte inferior de la diapositiva, digamos, y a Gutenberg con la imprenta arriba, digamos. ¿Por qué son importantes estos dos fenómenos? Porque se apoyan mutuamente, es decir, se apoyan mutuamente porque la reforma protestante lo que obligó lo que estimuló fue la lectura. Los nuevos sacerdotes, estas nuevas corrientes, empezaron a impulsar la escritura de la Biblia en idiomas distintos del latín y se apoyaron en la Biblia para expandir, para difundir sus ideas masivamente y rápidamente. Y esto explicó que en muy pocas decenas de años, los países que iniciaron la reforma protestante, este cisma de la Iglesia Católica, en torno al 1550, digamos, empezaron a alfabetizarse masivamente. La alfabetización fue masiva. Sobre todo afectó, mejor dicho, benefició al mundo, digamos, protestante, es decir, del norte y centro europeo. El sur europeo, digamos, el sur occidental, no, el sur europeo no fue beneficiado, digamos, en el sentido que continuó con tasas de alfabetización extremadamente bajas, mientras que, por ejemplo, aquí les preparé una diapositiva para demostrar cómo fue evolucionando la alfabetización a lo largo del tiempo. La humanidad, digamos, empezó relativamente poco alfabetizada, por supuesto, pero los primeros esfuerzos de grandes civilizaciones, la cultura greco-romana, digamos, alcanzó a educar aproximadamente un 5% de la población. Con el medioevo hubo un gran retroceso, digamos, y se estima que menos del 1% de la población sabía leer y escribir. Los que sabían escribir básicamente eran algunos clérigos, no todos, ni siquiera los copistas que reproducían las Biblias, por ejemplo, sabían leer, simplemente sabían copiar. Y algunos nobles, pero el resto de la población básicamente no estaba alfabetizada. Y todo cambia a partir de estos dos eventos que les acabo de mencionar, esta conexión que es, por ejemplo, uno de los países emblemáticos, digamos, es Suecia, que ya a mediados del siglo XVII había alcanzado la alfabetización de toda su población. Países un poco menos protestantes como Francia estaban todavía un poco retrasados y el resto estaba, digamos, ahí me faltan un montón de países porque estos datos son muy difíciles de conseguir. Pero imaginémonos que el mundo protestante se acerca a Suecia en esa planilla y el mundo católico, digamos, más papista en el sentido de que digamos, apoyaban el lado católico, apostólico y romano de la Iglesia, estaban por debajo de Francia. La evolución fue paulatinamente avanzando, digamos, en términos de alfabetización, y por ejemplo tenemos que todo el mundo protestante al principio del siglo XX ya estaba alfabetizado en su totalidad. En Estados Unidos, digamos, un 95% de la población estaba alfabetizada. Pero claro, los blancos, no los negros. ¿Sí? Los negros tenían un porcentaje de alfabetización muy por debajo, digamos, y el mundo católico andaba en torno a España y también las colonias, digamos.
menos del 50% de la población, siempre con retraso en términos de alfabetización. Esto, bueno, me interesa aquí señalar de que por qué los americanos, los norteamericanos, tenían tasas de alfabetización tan importantes. Bueno, tuvieron esas tasas de alfabetización en torno a 1900, en torno al 95%, tan altas por la inmigración. No era que el Estado norteamericano hubiese iniciado grandes políticas de alfabetización, sino que tuvieron la ventaja de contar con una población inmigrante muy nutrida, muy numerosa. Y esta misma población inmigrante, muy educada, proveniente de los países nórdicos, fue generando las herramientas para mantener ese nivel cultural. Bueno, hoy en día, digamos, el mundo no está absolutamente alfabetizado. Sí lo está, por ejemplo, en la última fila, digamos, puse en la que habla del año 1900, el año de los tiempos actuales, digamos. América Latina está casi absolutamente alfabetizada, con algunas excepciones, digamos, por ejemplo, Brasil, el resto de América Latina, que no está incluido, que no es Argentina, Chile, Uruguay y Cuba, tienen tasas de alfabetización relativamente bajas para los estándares actuales, de en torno al 90%. El mundo está en una cifra en torno al 85%, sobre todo explicada por el impacto del mundo subsahariano, de África, que prácticamente tiene una alfabetización medieval, digamos, en torno al 30 o 40%. Bueno, me interesaba mostrar esta planilla porque la alfabetización es el primer paso que han dado las sociedades, digamos, para crear este capital cultural que les permite transformarse. Este es el primer paso en el esfuerzo revolucionario que implica la educación, porque al ser masivo, y por eso muestro estos porcentajes, lo que estoy mostrando es que hay masividad. Hay masividad, muy tempranamente hubo masividad, es decir, que todo el mundo prácticamente alcanza a tener un nivel, alcanza a estar alfabetizado. Y este es el pilar, digamos, de los nuevos derechos que fueron apareciendo en la sociedad, que básicamente condujo, digamos, a dos episodios históricos y fundamentales. Uno es la Revolución Francesa, que le da los derechos al hombre, derechos de justicia, igualdad, de fraternidad, y la Revolución Industrial que le da las condiciones materiales para continuar profundizando en esta trayectoria. Siempre la idea que quiero que quede claro, digamos, es que este primer esfuerzo de educación que contribuía a alfabetizar la población generó este primer escalón en una dirección, este escalero, digamos, en una dirección que era democratizadora. En el sentido, ¿a qué me refiero por democratizadora? En el sentido de que le daba derechos, nuevos derechos al demos, a la población, al pueblo, digamos, al pueblo llano. Bueno, por supuesto, estos primeros países del centro y del norte de Europa, muy protestantes, digamos, y por eso digamos, por estas circunstancias históricas, para difundir sus ideas masivamente, digamos, invirtieron en la alfabetización, tuvieron una gran recompensa económica. Fueron las regiones que, digamos, en torno al siglo XVII y XVI, los países que más crecieron del globo, digamos. Y la ventaja, ¿cuál fue? Básicamente estas. La palabra escrita era mucho más económica, era mucho más barato difundir ideas, las ideas se contagiaban rápidamente, y también se contagiaron rápidamente las ideas democratizadoras. Se difundieron digamos, las ideas democratizadoras para la población son como virus que se esparcen rápidamente entre la población. Y eso es sin duda un cambio tecnológico. Apareció la posibilidad de difundir rápidamente las ideas. Y como el ejemplo cunde, digamos, este ejemplo, no solo las ideas son revolucionarias y la población, digamos, se beneficia directamente de ellas, sino que este capital cultural de su población le permitió a estas sociedades crecer mucho más significativamente que los países que no avanzaron por esta reforma. Por lo tanto, este virus empezó a contagiar, digamos, esta idea de alfabetizar, y se avanzó luego con la educación primaria. La educación primaria fue fundamental, sobre todo en la etapa, en el ciclo de la historia, donde se empezaron a constituir los nuevos estados nacionales, digamos. Y es por eso que se masificó y se hizo pública la educación primaria, y fue gratuita, digamos, porque era un elemento fundamental para igualar las oportunidades de la población y para crear identidad nacional.
Esto es fundamental para los países de América, estos países que recibieron inmigración europea. Nuestros países, digamos, latinoamericanos que recibieron inmigración europea y también los Estados Unidos que recibieron inmigración europea, avanzaron con la educación primaria rápidamente porque era un factor para homogeneizar y para crear identidad nacional. No había nada mejor que la escuela, digamos, normal para argentinizar a estos inmigrantes que provenían de muy distintos orígenes, digamos. Y esto fue algo fundamental para crear el Estado Nacional. Aquí hay un punto que me gustaría aclarar, una digresión, digamos, en esta exposición, porque por lo siguiente, fíjense, esta es una cita de un político francés que se llama Tocqueville. Tocqueville dijo de que en una visita que hizo a Estados Unidos le llamó poderosamente la atención la igualdad en Norteamérica. Dijo lo siguiente: no creo que haya país en el mundo donde en proporción con la población se encuentren tan pocos ignorantes y menos sabios que en Norteamérica. La instrucción primaria está al alcance de todos, la instrucción superior no se halla casi al alcance de nadie. Esto es interesante, digamos. La primera impresión que tuvo fue que Estados Unidos era una sociedad absolutamente igualitaria. Y se le atribuyó a la educación primaria, una educación igualitaria. Ahora bien, yo estoy seguro que Tocqueville no hizo un buen cálculo, porque en realidad no estaba teniendo en cuenta en la población norteamericana aquellos que no eran negros ni que eran afrodescendientes, digamos. Pero bueno, al margen de estas consideraciones, pensemos qué pasaba en Argentina en ese momento. ¿Servía la educación como herramienta igualitaria, creadora de derechos, creadora de derechos y justicia en la población? Pues no, porque no fue así, porque la primera educación que recibió Argentina fue, sobre todo, gracias a la inmigración. Fue la inmigración, lo que hizo Argentina, y lo que hicieron también los Estados Unidos, fue importar mano de obra educada, pero no hizo... mano de obra educada, o mejor, quizás no era tan educada, pero a veces tenían muchas competencias para manejarse en el mundo capitalista moderno, digamos. Nuestros paisanos criollos que habitaban, nuestros paisanos criollos, los pueblos originarios, nuestros gauchos, digamos, que vivían en estas pampas, digamos, no tenían las competencias y conocimiento del mundo moderno que se estaba desarrollando, del capitalismo que estaba avanzando, y los inmigrantes que vinieron, digamos, no conocían del mundo de a caballo y del gaucho, pero sí conocían el mundo del comercio y rápidamente pudieron prosperar. Porque lo que estoy señalando es que, primero, Argentina en sus primeros pasos como sociedad, como Estado independiente, no hizo casi ningún esfuerzo por educar a su población. La primera ley de educación primaria la se inicia Roca en 1882 o 84, me parece, así que tengan una idea de todo el tiempo que pasó, sin que se invirtiera... Sí que hubiera grandes inversiones en la población del pueblo llano, sobre todo en esta parte del pueblo, que era la autóctona, digamos, la no inmigrante. Menciono todo esto para decir que la educación que recibió su primer paso a Argentina fue entonces la que vino en las cabezas de los inmigrantes cuando llegaron. Y que esa primera educación fue una fuente de desigualdad, porque en Argentina no se hizo nada para educar y poner en igualdad de condiciones a la población autóctona. Menciono esta idea para que quede claro, digamos, de que las desigualdades que hoy tenemos en nuestra población, que antes era autóctona, son frutos también de estos, ¿cómo decirlo?, como estas inercias históricas, ¿sí? Son frutos de estas inercias históricas. Y por supuesto esto no pasó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos había muy poca población autóctona, digamos. La población indígena de Estados Unidos fue absolutamente masacrada y no tenían población criolla. Las pampas, digamos, norteamericanas eran mucho más vacías que las pampas de Sudamérica. Digamos. Entonces, allí el impacto de esta inmigración fue mucho más igualador, digamos, porque eran todos inmigrantes, básicamente. ¿Sí? Tocqueville se equivoca, lo menciono, lo repito, porque en realidad no estaba teniendo los pocos indígenas que había en su población y tampoco está teniendo en cuenta la población afroamericana. Bueno. Después de esta digresión continúa, digamos, la masificación de la educación primaria dio sus frutos, aumentó el capital cultural, el potencial productivo de estos países, es decir, terminó siendo una inversión muy rentable, como el ejemplo cunde, como un buen virus, digamos, que se multiplica, digamos, se continuó en esta misma trayectoria y se masificó nuevamente, se hicieron grandes esfuerzos para masificar la educación secundaria. La educación secundaria fue muy importante
porque las sociedades, digamos, las sociedades modernas estaban aumentando en complejidad, aumentando en necesidades propias de los nuevos sistemas, de los estados capitalistas nuevos. Y por lo tanto necesitaba una educación más preparada de parte de los ciudadanos, y por eso invirtió, digamos, la educación secundaria. A medida que el mundo empieza a integrarse, las necesidades de educación son igualmente mayores, digamos, y empieza, digamos, el mundo moderno cada vez más complejo y más competitivo entre países, digamos, competencia por muchos lados, competencia por el lado de la supervivencia de los estados, por el lado de la guerra, por el lado del éxito económico, digamos. Estos países empiezan a demandar cada vez ciudadanos más preparados, y por lo tanto el paso siguiente es invertir en educación superior, invertir con el objetivo de masificar la educación superior. Entonces, ya aquí empiezo el punto básico de esta exposición, digamos. Hay varios peros con la idea de que la masificación de educación superior es posible. La propuesta básica de esta exposición es que no podemos esperar el mismo rendimiento, el mismo éxito en términos de derechos para el hombre que tuvimos con la educación primaria, secundaria y la alfabetización. No podemos esperar lo mismo con la educación superior. Y vemos por qué. Propongo dos propuestas, dos explicaciones de por qué tenemos que ser un poco más pesimistas de lo que fuimos en el pasado con la educación primaria, secundaria y alfabetización. Por dos problemas. Uno es que hay un límite, un techo bajo a la posibilidad de masificar la educación secundaria. Y otra es que hay problemas graves en el diseño de las instituciones universitarias. Me voy a explayar unos minutos sobre cada uno. Con respecto al límite, bueno, 10 o 15 minutos termino. ¿Sí? Vamos a hablar primero sobre el límite. El límite, este techo bajo, la pregunta es, ¿podemos masificar la educación superior? Bueno, veamos qué hicieron los países que han hecho grandes esfuerzos para masificarla. ¿Consiguieron? Bueno, aquí tenemos una gráfica de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando estaba transformándose en un país hegemónico antes de la Segunda Guerra, digamos, estaba educando al 25% de su población. Es decir, el 25% de cada cohorte, digamos, los jóvenes que nacían, los jóvenes del total de población que tenía 24 años, un 25% egresaba de la universidad. Hicieron grandes esfuerzos en la posguerra, digamos, en la plenitud de su hegemonía, digamos, y alcanzaron al 30% de cada cohorte, alcanzó a tener un título universitario. Pero luego, cayó esta cifra, digamos. A pesar de los esfuerzos, esta cifra cayó. De hecho, hay muchos autores, como Manuel Todd, cito, digamos, que me inspira para hacer este trabajo, que argumentan con estas cifras y otras cifras que apuntan en el sentido de que este es uno de los factores que explica la decadencia actual de Norteamérica, digamos. Estados Unidos, digamos, no ha podido elevar su capital cultural, el capital cultural de su operación. ¿Qué pasa con otros países? Tomo algunos ejemplos. Suecia, porque es quizás el mejor ejemplo del mundo europeo, digamos, el que más ha invertido en educación superior. Y no ha podido, a pesar de todos sus esfuerzos, superar el 31%. Hoy en día creo que está, digamos, he tratado de revisar las cifras, actualizarlas, y creo que está un poco por encima del 31%, pero a duras penas alcanza el 35%. Esto es un techo, a pesar de todos los esfuerzos que hace Suecia, digamos, enormes sistemas de becas, educación para los estudiantes, gratuidad de la enseñanza pública, etcétera, etcétera, apenas puede alcanzar el 31%. Y tiene otros costos, no solo son los costos económicos, sino un costo importante que está atravesando todos los países europeos que invierten mucho para que sus hijos estudien, es que desciende la tasa de natalidad, y esto es un trastorno social grave. Fíjense qué pasa, la idea es la siguiente: cuando se le pide mucha capacidad educativa a sus hijos que estudien mucho, los hijos priorizan esta educación y deciden tener menos hijos, retrasan la edad de fertilidad, y por lo tanto estas sociedades no alcanzan a reproducirse. Menciono esto para que vean de que el problema es grave. Si queremos acercarnos al techo de la educación superior, vamos a tener grandes sacrificios en términos demográficos. Por algún lado va a explotar. Cuba es otro país, digamos, que quizás sea uno de los, me parece a mí que es uno de los que tiene tasas más elevadas de población educada con educación superior, y alcanza el 50%. ¿Sí? Países como Argentina, digamos, esta cifra del 15% es exagerada. Yo sé que está mal. Nuestra cifra va entre el 9 y un poco menos, con mucha... la cifra que puedo calcular está entre el 9 y el 15% de cada generación está
alcance la educación superior. Bueno, ¿por qué menciono estas cifras? Menciono estas cifras, señores, por lo siguiente. Si la educación superior no se puede masificar, la educación superior va a ser una fuente de desigualdad. No va a ser una fuente de igualdad en los derechos, de igualdad democratizadora, en el sentido en ese sentido que lo consiguió la educación primaria y la educación secundaria. Los que superen la educación superior van a ser aquellos que van a tener mayores ingresos en el futuro y encima van a justificar sus ingresos porque se pelaron las pestañas para alcanzar el título de educación superior. No sé si alcanzan a explicar cuál es el problema. Es una fuente de futura desigualdad. No, todo lo contrario a lo que consiguió la inversión primaria y secundaria. Con respecto al diseño, al segundo problema que quería mencionar, es el diseño, el diseño institucional de las universidades, que se remonta básicamente a la reforma del 18, que es el diseño autonómico, que todos valoramos como algo muy apreciado. Sin embargo, me parece que esto es un error. Tenemos un grave error, un grave problema, a mi criterio, con la autonomía universitaria. ¿Qué significa autonomía universitaria? Bueno, significa que los docentes, no docentes y los alumnos de las universidades votan, son los electores de quienes van a conducir las universidades. Nadie más los vota. Ustedes, si no son miembros de la universidad, no van a votar quién va a ser el rector de la universidad. No eligen las autoridades de las universidades, ni el Estado Nacional, ni el provincial, ni el municipal, ni ningún ciudadano. Esto le da esta independencia, esta autonomía que rescatamos como un valor, es en realidad un problema muy grave porque explica que las universidades en Argentina se estén aislando, digamos, de los intereses de la comunidad. Y tenemos que tener en cuenta que las universidades tienen un propósito fundamental que es servir a la ciudadanía, es servir a la humanidad, es servir a los ciudadanos para los cuales, es servir a los ciudadanos que pagan con sus impuestos los recursos que necesitan las universidades para funcionar. El problema es que los ciudadanos no tienen ninguna capacidad, ninguna injerencia para controlar, para exigirle una rendición de cuentas a las universidades. Y como las universidades no tienen que rendirle cuentas a la población, ni al Estado, ni a nadie, hacen lo que se les place. Lo que se les place a las universidades puede ser algo muy bueno, porque afortunadamente en las universidades hay gente muy voluntariosa, ideológicamente comprometida, como Oscar Fernández, por ejemplo, que sin duda hacen todo lo posible para que las instituciones que manejan y administran tengan mucho impacto en la comunidad y generen y generen más potencial y más capital cultural y generen más bienestar a la ciudadanía. Pero esto no necesariamente es así, porque, díganme ustedes, ¿a quién creen que van a votar? Sobre todo, primero explico, estos electores que eligen las autoridades de las universidades son básicamente docentes, no docentes y alumnos. Y dependiendo de cada estatuto universitario, básicamente son los docentes los que definen quién va a ser el rector. ¿Y a quién creen ustedes que van a votar? A un rector que les dice a los docentes, miren, por cada día que se vayan de viática le voy a pagar 1.000 pesos. O al docente que les diga, no, le voy a pagar, miren, lo normal, 200 pesos, por ejemplo, por citar un ejemplo. O que les diga, miren, los voy a hacer estudiar, los voy a hacer dar 6 horas de clase frente a alumnos y no 4. O que les diga, ¿a qué rector creen que van a votar? El que les diga, miren, les voy a pedir, no les puede ser laxo en los controles sobre cuál es su desempeño docente, o en los controles sobre cuáles son su desempeño como investigadores. O van a votar al rector que les exija y controle su desempeño. ¿Creen que van a votar al rector que les diga, mire, acá estamos en Bariloche, necesito estudiar tal problema, no me vengan a estudiar sobre nubes lúcidas o el sexo de los ángeles? ¿A quién creen que van a votar? Es obvio que los docentes van a votar, no se les puede pedir Pérez Roldán, no se les puede pedir a los individuos, a los docentes, que voten tan en contra de sus intereses. Es obvio que esa estrategia va a dominar y este déficit en el diseño institucional de las universidades, esta diferencia del autonomismo, es un error que deberíamos corregir, porque esto es una democracia autónoma, cerrada, una democracia cerrada dentro de la universidad que no responde, no rinde cuentas a la democracia que la financia, que es la real, es la república, somos nosotros, son ustedes, mejor dicho, los ciudadanos comunes y corrientes. Por lo tanto, esto genera, digamos, aquí me acordé de una paradoja, de la paradoja de San Simón, esto genera las universidades dignas. Y la paradoja de San Simón es la resumo. San Simón era un industrialista francés que dijo,
dijo, hablando sobre Francia, ¿qué pasaría si de un año para otro en Francia desaparecen los policías, los militares, los jueces, los abogados, los clérigos, digamos? Bueno, Francia es un pueblo piadoso, dijo, pero Francia va a sufrir esta pérdida, sin duda, estos fallecimientos, estas muertes, digamos, pero sin duda Francia va a seguir siendo Francia. Pero ¿qué pasaría si a Francia de un año para otro, desaparecen sus industriales, sus agricultores, sus campesinos, sus obreros, sus artistas, sus ingenieros? Francia, dice Saint-Simon, de un día para otro deja de ser Francia. Y yo creo que si de un día para otro en Argentina desaparecen las universidades, Argentina va a seguir siendo Argentina. Y ese es un grave problema, porque tarde o temprano Argentina debe empezar a pedir cuentas a las universidades, y es necesario que las universidades empiecen a comprometerse con esto para justificar su propia existencia. Tienen que reformarse para justificar su propia existencia. Y ahora paso después de este prolegómeno, a la parte positiva, digamos, es que 10 alternativas, 10 políticas en las que me parece que hay que hacer mucho esfuerzo para aumentar la inclusión social y este avance en los derechos del hombre que proviene de la educación superior. El primero es continuar esta trayectoria de crecimiento. Este modelo productivo, digamos, que implica más crecimiento industrial, más independencia tecnológica, es fundamental. Si no avanzamos por este modelo de crecimiento tecnológico, lo que vamos a tener es menos demanda de estudiantes universitarios, por lo tanto vamos a tener menos masificación de estudiantes universitarios, menos número de estudiantes universitarios que no van a querer estudiar porque no van a tener dónde trabajar. Sería, ¿se acuerdan de la década de los 80, los ingenieros taxistas? Y otro problema más, un gran problema, que es la sobreeducación. Los estudiantes que avancen porque concluyen la educación superior, cuando no hay un modelo de crecimiento, de independencia tecnológica, son futuros frustrados, gente que no va a ser feliz básicamente, y por lo tanto no tenemos que tirar este modelo. Así que avanzar por la vía del crecimiento productivo es algo fundamental. Segunda estrategia es avanzar todo lo posible en la estrategia de masificar la educación superior. Sí, tenemos que tener más población universitaria, más egresados, pero tenemos que reconocer que hay un techo. Así que a la universidad hay que pedirle otra cosa, pedirle que se involucre más con la población, que se involucre más con las necesidades productivas, con las capacidades competitivas de la población, para que a través de esa vía más indirecta empiece a generar bienestar, que genere más impacto, más compromiso con la universidad. Otra de las vías es más gratuidad. La Universidad Pública Argentina es gratuita, pero no nos olvidemos de que hay 50 universidades públicas y 50 universidades privadas que no son gratuitas. Y muchos estudiantes están avanzando por la matrícula en universidades privadas aumenta más que la matrícula en universidades públicas. Ahí tenemos problemas, deberíamos hacer lo contrario, de que avance más la matrícula en universidades públicas. Algún defecto tenemos. Tenemos que aumentar la gratuidad. La universidad es gratuita para los estudiantes que quieren asistir, pero de todos modos ellos no tienen un buen soporte de becas. Hay que mejorar el soporte de becas, como hacen Suecia y los países del tercer mundo, para estimular a los estudiantes a ingresar, que vean que la educación superior cumple, que rinde, que es rentable, ¿sí? Avanzar por ese camino. También tenemos un gran problema, que es el de la retención. Actualmente en Argentina, más o menos el 33% o 35% de cada cohorte entra a la universidad. O sea, el 35% de los jóvenes que tienen 18 años entran a la universidad. Pero solamente egresa, como les dije antes, entre el 9 y el 15%. Es más cerca del 9 que del 15%. ¿Sí? Eso significa que se van, cada 5, hay 4 abandonos y una persona que tiene éxito. Eso es un gran problema. Estas personas que entraron van a tener alguna capacitación, porque entraron a la universidad, abrieron horizontes, si estuvieron 1 año, 2 años, pudieron rendir algunas materias. Eso sirve, sin duda que sirve, porque aumenta sus competencias, su futuro, sus expectativas, ¿sí? Y su ambición. Pero de todos modos, podríamos haber conseguido más. Y vamos a tener una persona que tiene algún grado de frustración por no haber conseguido su objetivo. Así que hay que aspirar a aumentar mucho la retención de alumnos. Y esta es una tarea de hormiga. No podemos continuar, digamos. Uno de los grandes problemas de retención que tenemos es la tradición argentina de las grandes universidades, las grandes y masivas universidades históricas. La Universidad de Buenos Aires. Sí, termino 5 minutos, seguro. Voy a empezar a hablar así me alcanza el tiempo, como las propagandas de la televisión. Bueno, la mayor retención, para tener mayor retención de los alumnos, hay que salir de la filosofía que nos dejaron las grandes universidades como La Plata, como la UBA, como la Universidad Nacional de Córdoba. Estas universidades tienen muchísimos alumnos, y por lo tanto desprecian la retención, no les importa tanto, y son retener a los alumnos, no se concentran en eso.
no es su objetivo. Entonces, se transforman básicamente en universidades creadoras de obstáculos. El que termina la carrera universitaria es una persona sin duda inteligente, pero también es un corredor de salto, ¿sí? Supera todos los obstáculos. Y nosotros tenemos que salir, trascender de esa idea, digamos, y apuntar a la retención, manteniendo el nivel de calidad todo lo posible. Y este es un trabajo de hormiga que demanda mucha interacción, mucha vinculación con la educación media, ¿sí? Demanda muchísimas actividades y en eso estamos muy por debajo de nuestro objetivo, porque me consta de que hay pocos recursos para destinarlo a esta vinculación, a este trato particular, digamos, con los alumnos. Sabemos que es un trabajo de hormiga, por ejemplo, porque las universidades privadas apuntan a este trato clientelar, por motivos clientelares, tiene un trato personalizado con los alumnos, y por eso consiguen que la tasa de matriculación de los alumnos en las universidades privadas sea más alta y que la tasa de egreso de los alumnos de la universidad privada sea más alta. Así que hay que avanzar con ese sentido desde la universidad pública. Otro de los aspectos es aumentar orientar la investigación de las universidades. Y esto tiene que ver con el primer objetivo que señalé, de que aumentar los impactos de la universidad de la comunidad, con el segundo. Es decir, tenemos que tomarnos el atrevimiento de dirigir recursos a través de las agencias científicas, a través de los recursos que tienen las universidades para financiar las investigaciones y orientarnos a aquellos fines que sean útiles para la comunidad, ya sea directamente o indirectamente a través de la competitividad de sus empresas, la organización, la intervención en los organismos públicos, en todo tipo de instituciones. Hay que orientar la investigación. Este es un tema larguísimo, digamos, que daría horas para debatir y no me voy a meter, pero quiero mencionar solamente de que las instituciones científicas y tecnológicas en Argentina, sobre todo el CONICET, el prestigioso CONICET, que fue fundado en 1956, es muy reacio a orientar las investigaciones de acuerdo a las necesidades del país. Y es reacio porque el sistema meritocrático por el cual un investigador avanza en la carrera de investigación es cuando publica en investigación, cuando publica en revistas científicas. Y mientras más reputada la revista, mejor. Mientras más prestigio tenga la revista. Bueno, la mayoría de las revistas no son argentinas, son extranjeras. Y para publicar en una revista extranjera hay que publicar sobre los problemas que les interesan a los países donde publican estas revistas. Y por lo tanto tenemos la moraleja de que estamos invirtiendo un montón en excelentísimos investigadores que publican para resolver problemas que no son nuestros. En cambio, los investigadores que publican sobre problemas que son nuestros, problemas locales, argentinos, terminan teniendo menos crédito académico y prosperan menos como investigadores, y tienen menos reputación, etc. Y de nuevo, no le podemos pedir a los jóvenes que nos den peras, digamos, y no le podemos pedir a los jóvenes excelentes investigadores que no aspiran a tener prestigio, ¿sí? Otro, ya estoy terminando, es un tema que me parece muy importante, digamos, la preferencia por las carreras tecnológicas. Hay que estimular todo lo posible a los estudiantes para que estudien carreras tecnológicas y productivas. Fíjense, uno podría pensar de que mientras más estudiantes, mientras más egresados tenga un país en áreas como ingeniería, digamos, más potencial productivo, más capacidad de producir tiene ese país y de competir con el resto del mundo. Esto es así. Los países que más Corea, por ejemplo, es un caso a mí me encanta. Me parece que Corea, que es un país que tiene más o menos la mitad del tamaño en términos de población que Japón, tiene casi el mismo número de ingenieros y este tipo de egresados en carreras productivas. Y lo consigue de varias formas, pero ha hecho un esfuerzo fenomenal que explica ese salto, este milagro asiático. Pero todos los países, digamos, que aspiran a desarrollarse tienen que tener una gran proporción, este porcentaje, perdón, no lo expliqué, es el porcentaje de egresados en carreras relacionadas con la tecnología, como ingeniería, o relacionadas con la producción. En Corea, 4, digamos, de cada 10 estudiantes estudian carreras relacionadas con la producción. El declive norteamericano en parte sucede porque tiene uno de los niveles más bajos del mundo de población estudiando en carreras relacionadas con la producción como ingeniería. Argentina está un poco mejor, pero está por debajo de lo que aspiraría y deberíamos aspirar a estos esfuerzos. Apuro, para que quede claro. Y también quiero decir una cosa, aquí hay políticas de género relacionadas con las universidades. Hay muchas mujeres en universidades, afortunadamente 6 de cada 10 estudiantes son mujeres. Pero esta proporción es muy baja, la proporción de mujeres es muy baja cuando se trata de carreras técnicas. Las mujeres en Argentina entran por diversos motivos, no sé si no les gustan las carreras, que son discriminadas dentro de las carreras, que esto personalmente me consta, de que para una mujer estudiar ingeniería es algo bastante difícil, hay reacción de parte de la comunidad de docentes y de alumnos, digamos, que
rechazan, digamos, por algún motivo, que no es más que discriminación de género, sin duda, bueno, deberíamos hacer políticas activas para que la mujer se inserte en esta carrera productiva. El país que mejor lo ha conseguido en el mundo es Corea. Tiene una proporción de 2, o sea, hay una mujer cada 2 hombres. Pero fíjense lo que pasa en Japón. El fracaso de Japón, en este sentido, de que no consigue incorporar mujeres en las carreras técnicas, explica que tenga menos ingenieros. Hay 5 ingenieros, digamos, por cada ingeniera en Japón, mientras que hay 2 ingenieros por cada ingeniera en Corea. Este es un camino para avanzar. Aumentemos nuestro capital cultural que nos va a dar la posibilidad de competir internacionalmente y tener más bienestar material y más felicidad en nuestros pueblos. Otro de los aspectos es la educación obligatoria. Sin duda, nuestro gobierno nacional ha avanzado en esto y desde el 2006 la educación en Argentina, la educación secundaria es obligatoria. Otro de los objetivos es la descentralización geográfica de nuestras universidades, que nos ayudará a salir de estas universidades creadoras de obstáculos. Y por suerte, hemos avanzado mucho. El número de universidades en los últimos 45 años se ha duplicado y en los últimos 10 años aumentó en 10. Actualmente hay 10 nuevas universidades, entre las cuales está la Universidad de Río Negro. Aquí les tengo mencionado, están los logos de cada una. Hay 6 universidades en el conurbano, la zona más densamente poblada, que antes tenía que recurrir a las universidades de Buenos Aires, y en cambio ahora puede recurrir a universidades instaladas más próximas. Esta proximidad aumenta mucho la posibilidad de que se masifique la educación y además aumenta mucho la posibilidad de que estas universidades se involucren directamente con las universidades de la comunidad. Bueno, aquí tenemos 4 universidades nuevas distribuidas en el interior del país. En ciudades pequeñas como Bariloche, como Villa María, como Villa Mercedes. Y por último, necesitamos hacer cambios en el diseño institucional. Esta es la tarea más difícil y la que tendría más impacto en mi criterio, que responde a la segunda gran limitación que tiene el sistema universitario argentino. Pero no creo que no hay que desalentarse para nada. Hay grandes posibilidades y hay que usar la imaginación, y a mí me gustaría mencionar tres opciones. La primera es el caso de una universidad que conozco personalmente, que la pude visitar, una universidad noruega que se llama Norheim o algo así, digamos, un nombre difícil de pronunciar, que lo que hizo se reunió espontáneamente por voluntad propia de su asamblea universitaria y le cedió el control político de la universidad a la región. Una región muy competente, con políticos muy competentes, ¿sí? Pero le cedió el control. De los 9 directores que dirigen la universidad, 6 son elegidos directamente por la política, es decir, por los representantes en el Congreso provincial, digamos. Y el director es elegido directamente por el gobernador de la región. Otro de los ejemplos que me gusta mucho es el ejemplo del País Vasco. El País Vasco, digamos, como Estado con muchas pretensiones autonomistas, empezó a necesitar que las universidades nacionales instaladas en el País Vasco se involucraran con sectores productivos, sus grandes sectores productivos, metalúrgico, plástico, automotriz. Y no consiguió. Las universidades públicas se quedaron, digamos, pretendiendo investigar sobre los problemas de la humanidad y no querían investigar sobre los problemas concretos de sus sectores productivos que hacían al bienestar, digamos, de la población vasca. Entonces, como no podía romper esto porque estas universidades dependían del Estado Nacional y no del Estado Vasco, y porque eran autónomas, lo que hizo sencillamente fue crear centros tecnológicos y productivos, ¿sí? Que eran a la vez centros educativos al lado de cada universidad, y les puso muchísimo dinero. Entonces fue creando la competencia. Las universidades empezaron a tener competencia. Esta competencia arrastró a los mejores investigadores de estos centros productivos y muchos estudiantes fueron a estudiar ahí. Esta competencia generó que las universidades nacionales empezaron a cambiar de óptica y empezaron a trabajar mejor en el beneficio de la universidad, de la comunidad. Y el tercer ejemplo es difícil de replicar en todas las universidades, pero es un buen ejemplo para las nuevas universidades, que me parece que es el ejemplo de la Universidad Nacional de Río Negro, que tenemos un estatuto que es muy innovador en este sentido. Los consejos superiores de la Universidad Nacional de Río Negro están formados por docentes, por no docentes y por los alumnos, pero tienen un peso muy significativo fuerzas de las políticas de las comunidades en las que insertan. Por ejemplo, tenemos representantes del INVAP en los consejos superiores, pero no son representantes con voz, sino con voto. Tenemos representantes de las fuerzas del Congreso, por ejemplo, Luis Pesati, presidente del bloque justicialista, es Pedro Pesati,
representantes de las entidades empresariales y representantes de instituciones tecnológicas como el INTA. Estos representantes votan. El objetivo de estos representantes es que le ayuden a la universidad a no transformarse en islas, ¿sí? A no aislarse de la necesidad de comunidad. Por ejemplo, recientemente el voto de estos representantes definió prácticamente una votación muy importante en la universidad, por la cual se definió que no iba a haber elección en la sede anónima. Lo menciono para que tengan en cuenta que tienen peso, que son importantes. Bueno, y con esto parece que no cerré, solamente quiero agradecer la presencia y los tiempos que me han dedicado. Hola. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora nos va a dirigir la palabra el compañero Oscar Fernández, es ingeniero en telecomunicaciones, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en el Centro Atómico Bariloche desde el año 1983, está a cargo del Departamento de Control de Procesos desde el año 85 y además es coordinador del Comité Académico de la Maestría de Ingeniería del Instituto Balseiro. Voy a aprovechar acá, como dice el compañero, es ingeniero en telecomunicaciones, para saludar a todos los carteros en su día. Freddy Obregón, feliz día. Y entonces uno se empieza a pensar, a ver, voy haciendo el punteo de lo que dijo Guillermo, y entonces uno internamente iba mirando lo que él decía, las 10 políticas inclusivas, a ver si uno en el Balseiro, a ver cómo estaba en ese ranking generado por él. Y entonces hay algunas cosas que no tenemos mucho que ver nosotros, por ejemplo, que no tenemos que ver directamente, o sea, no influenciamos sobre la educación secundaria obligatoria, son políticas del Estado. Yo estaba pensando a ver qué tiene que ver el instituto con esto. Entonces, tenemos casi 60 años de vida y entonces uno dice, repasemos rápidamente 2 o 3 instantes de la vida del instituto. O sea, entonces, déjenme que les haga 2 o 3 cosas e irme echando con algunos temas para pararnos en el hoy y qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo no me dedico a generar, y nosotros en el instituto, políticas educativas, vamos involucrando al instituto, lo vamos abriendo hacia la sociedad o vamos involucrándonos en nuevos desafíos. Y entonces, básicamente me veo aquí contando la experiencia de nuestra. Ahora, un poco más grave. Entonces, solamente un dato. A ver, el instituto, ¿cuándo arranca el Instituto Balseiro? Arranca al final del gobierno de la segunda presidencia del general Perón. Entonces, un 29 de abril del 55, a unos 30-40 días de los fusilamientos de Plaza de Mayo, cuando la iglesia, la derecha, el poder económico, se habían puesto todos de acuerdo en que había que derrocar al tirano, el que después llamaron el tirano prófugo. Entonces, en medio de ese contexto es que se crea el Instituto Balseiro por un acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Con lo cual, el instituto pasó a ser el lugar más austral donde había una universidad pública. Ya en el año 55 estaba la de Comodoro Rivadavia, la San Juan Bosco, pero era privada, era confesional.
Entonces, como universidad pública pura, estaba el Instituto Balseiro. Y entonces, muy lentamente, porque no es un lugar en el cual estemos abriendo muchas carreras, fuimos evolucionando desde el 55, cuando empezó con el Instituto de Física de Bariloche, que después a la muerte del doctor Balseiro se le puso el nombre del Instituto Balseiro, y aparece la carrera de Ingeniería Nuclear, con una idea que tenía el gobierno de la dictadura militar en ese momento de impulsar la energía nuclear y generar todo un plan que por ahí Jorge conoce mucho más y puede ser una persona que sigue invitada, Martí Corena. Él conoce mucho de la historia de los planes nucleares, así que pero eso es para otro momento. Y casi como que pasamos, miremos que hacia la década del 90 casi que no hubo, como que casi que no pasó nada, digamos, ¿no? Entonces estaban las aguas muy tranquilas, demasiado tranquilas, porque era la época en la cual casi desaparece la Comisión de Energía Atómica, donde la A de atómica la propusieron cambiarla por la A de alternativas. Hubo propuestas también hasta de cerrar el Instituto Balseiro, o sea, toda una cosa donde la educación pública estaba fuertemente penalizada. Y entonces, como todo se estaba mercantilizado, perdón, no me salía la palabra, entonces hay un aspecto que es esa Ley de Educación Superior del año 95, que es consecuencia de las políticas implementadas desde el consenso de Washington en Argentina, y entonces era sobrevivan como puedan. Y el sobrevivan como puedan llevó a que había que cobrar, para decirlo mal. Entonces, todo se cobra y los fondos, además, los exiguos fondos que ponía el Estado, además, las universidades públicas los tenían que compartir con las universidades privadas. En esa virtual desaparición del Estado, entonces donde se privilegiaba lo que decían los privados, entonces las universidades, algunas decentemente fueron tratando de hacer lo mejor que pudieron. Nos conta en el caso nuestro del instituto, pero hace 10 años atrás, no es tan lejos en el tiempo, tuvimos un director que y no le pasó nada, él como hizo todo su mejor esfuerzo en agarrar un maletín y salir a pedir becas a las empresas en el país, porque desde el Estado dejaba de ser, no era un problema si uno tenía el instituto abierto o no, y entonces a pedir a las empresas a ver si una beca por aquí, otra beca por allá, y ver cómo pelearla para no desaparecer. Lo fácil era desaparecer, y entonces empieza a comienzo de esta década, después de la fractura del país a partir del 2002, uno entra a ver que empiezan a aparecer cosas importantes dentro del instituto, y empiezan a aparecer fundamentalmente a partir del año 2006-2007, donde aparece todo un énfasis, una política de Estado hacia la energía nuclear, desde el gobierno de Néstor Kirchner y después sostenido por la actual presidenta Cristina Fernández, y entonces hasta que llegamos a los 10, entonces empezaron a aparecer los posgrados, primero maestría, los doctorados ya estaban, aparecen nuevas carreras, y entonces empezaron a aparecer cosas nuevas que yo había. Yo digo, la década de los 90, esa donde se nos decía que nos fuéramos a lavar los platos, donde Cavallo mandó a los investigadores a lavar los platos, y donde hubo tosudos que no le hicieron caso, entonces, pero acompañado de faltas de proyectos, de falta de financiamiento, logró la deserción de una gran cantidad de investigadores que encontraron su lugar de trabajo en otras instituciones en el mundo, que es parte de lo que a veces uno escucha de la presidenta Cristina, de
de que ya van por el número 1000 de investigadores repatriados con estas políticas que se están implementando. Y entonces, en los últimos 10 años, fundamentalmente en el caso nuestro en particular, motivado por el aporte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entonces, y los grandes proyectos que están llevando a cabo, puedo contar rápidamente, desde la época de Néstor Kirchner, terminar Atucha 2, que se está trabajando, supongo que en los primeros meses del año que viene ya se pone en marcha. Hay un proyecto de diseño nacional en Karen, que durante muchos años fue el prototipo del reactor de papel. Digamos las cosas como son. O sea, llegamos a excelentes diseños, pero que terminaban siempre en un papel o en una estantería. Ahora se está trabajando en serio y se está diseñando un reactor que incluso hasta tiene ya fecha de cuándo va a estar la primera versión comercial del prototipo que se está haciendo ahora, que será hacia fines de esta década, empezarán las obras en la provincia de Formosa. Y ya volveré sobre Formosa en un ratito. Y bueno, y hay varios reactores más, hay el RA10, hay lo que se está trabajando en Pilcanilleu con la parte de ciclo combustible. Entonces, por lo menos en el área tecnológica de uno de nuestros fundadores, la CONEA, no hay excusa para no hacer las cosas bien. Entonces, durante muchos años era, y no hicimos las cosas porque no tenemos fondos. Ahora, el que dice que no hace las cosas bien por falta de fondos es un mentiroso. Entonces, hay fondos y hay no fondos esporádicamente. En el pasado, de pronto aparecía un día y había que gastarlo de un día para otro, con lo cual se gastaba pésimamente. Ahora, hay fondos y hay fondos de una manera continua. Si uno trabaja seriamente y si uno va devolviendo a la sociedad, no es devolverle a CONEA, se le está devolviendo a la sociedad porque alguien en el Estado definió cuáles son las áreas prioritarias en las cuales el Estado tiene que invertir. Es un Estado que se ha ido haciendo más poderoso y que sí sabe hacia dónde. Y si había áreas que no sabía, las está definiendo. Entonces, el área nuclear es un área donde va definiendo hacia dónde quiere ir. El área espacial es un área que está definiendo y sabe hacia dónde quiere ir. El área de las comunicaciones es un área que sabe lo que necesita y uno sabe que se están haciendo cosas y también se sabe hacia dónde quiere ir. Y menciono esas tres áreas porque en todas esas áreas aparecen o instituciones del Estado que ya existían, por ejemplo CONEA, o la CONAE, que es la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, que es hija de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, donde está el doctor Barotto presidiendo, o, mencioné nuclear, bueno, comunicaciones, para comunicaciones aparece ahí creada ARSAT, que es la empresa que se encarga de la parte de televisión digital y la parte también de los de satélites, y me falta alguien más. Entonces, INPAP, por supuesto, INPAP aparece en varias de estas cosas, y entonces aparecen, si ustedes quieren, políticas del Estado presentadas desde el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública. Y entonces, entre las muchas cosas que se involucran, estas áreas, el área nuclear, el área satelital y el área de comunicaciones, llevan a un modelo que es que de alguna manera está funcionando y son empresas del Estado involucradas en desarrollar tecnología y instituciones universitarias asociadas a esas empresas del Estado. Entonces, en el área de comunicaciones aparecen la Universidad de San Martín, La Matanza ahora recientemente, la Universidad de Río Negro, el Instituto Balseiro. En el área nuclear claramente aparece ahí el Instituto Balseiro con las respuestas de la formación de recursos humanos a los planes nucleares, más los otros institutos que tiene CONEA, que son también académicos en Ezeiza y Constituyentes. Y la parte satelital, que me estoy olvidando, la CONAE también tiene su propio instituto, allá donde es Espalda del Carmen, allá cerca de Altagracia,
y también en el cual creo que algo va a tener que ver también la Universidad de Río Negro. O sea que una universidad que ha crecido en esta provincia de Río Negro y que lentamente se va insertando en grandes programas nacionales que son los que van a tener continuidad. Entonces, no es que habrá otras cosas o otros programas impulsados de universidades que van a ser más costosos y más dolorosos de avanzar en el tiempo. Pero estos son planes donde uno está asociando universidades a dar la solución desde el punto de vista específico de investigación y de formación de recursos humanos a grandes temas que ya han sido definidos como prioritarios para el Estado. Y los reitero. La parte satelital, la parte de comunicaciones y la parte nuclear son tres grandes temas en los cuales el Ministerio de Planificación está involucrado. Como soy de prolijo, entonces, más allá que esté en las transparencias, yo voy a ir diciendo lo que quiero y entonces vuelvo. Soy de los que abren un paréntesis para los docentes, abren un paréntesis, voy y por ahí me quedo colgado y por ahí generalmente vuelvo, pero con los años cada vez me cuesta volver más a donde había dejado. Una sola cosa para saber, en este caso particular, esta asociación que yo estoy comentando, déjenme que les cuente la que uno más conoce, que es la del Instituto Balseiro. Entonces, hay, por un lado, ustedes ven a la izquierda, la Universidad de Cuyo, para lo cual el Instituto Balseiro es una de las unidades académicas, una unidad académica más de la Universidad Nacional de Cuyo. Y para la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Balseiro es una gerencia, así que no lo muestro ahora, pero uno tiene doble camiseta, con lo cual sabe qué palabra le tiene que decir al rector de la universidad y qué palabra decirle a la presidenta de CONEA para ser agradecido con los dos y manquearle plata a los dos. Esa es la verdad. Y entonces, en el caso particular del instituto, es un instituto que es muy barato. Entonces, es un instituto que es el presupuesto anual del Instituto Balseiro para la Universidad de Cuyo anda en 12 millones de pesos. O sea, donde con eso se pagan los 250 profesores, que son todos de dedicación simple, y entonces, ¿por qué? Porque todos nuestros docentes son investigadores que están activos y sus empleadores principales son o el CONICET o la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y tienen una dedicación simple para dedicarse a la docencia, que esa sí la paga la universidad. CONEA, aparte de la infraestructura, paga una cosa que es muy importante y que no la quiero dejar pasar por alto, y que es el igualador de una gran cantidad de temas. Por ahí algo comentó Guillermo cuando habló de becas. Entonces, yo que soy mayor, yo me acuerdo que en los 60, donde no había colegios privados, todos íbamos a escuela pública, ¿no? Y entonces, salvo los colegios, el de cura y el de monja que había en cada pueblo, que se vestían distintos, con una cosa marrón, qué sé yo, no me acuerdo ya ahora, pero después todos teníamos algo que nos igualaba, que era el guardapolvo blanco. Hablo de mi época. Yo sé que sigue existiendo el guardapolvo blanco, pero en esa época el guardapolvo blanco era como, la educación era gratuita y estaba al alcance, por lo menos del sector donde yo vengo, de los sectores de clase media, de un pueblo pequeño, de ahí de Villa Mercedes, donde, por eso yo dije que había una universidad nueva en Villa Mercedes, que por cierto me parece que no está funcionando, y lo voy a decir por qué. A ver, me parece que no funciona porque quien impulsó eso era una que es senadora, Liliana Negre, que es hija de Opus Dei. Entonces, gracias a Dios no está funcionando, y a pesar de que es mi pueblo, digamos, ¿no? Hizo todo lo posible para que tuviera una universidad que saliera a competir contra la Universidad Nacional de San Luis, que es una universidad pequeña pero muy prestigiosa. Entonces, hagamos la independencia de la República de Villa Mercedes y pongamos nuestra propia universidad. Pero bueno, es una digresión. Entonces, en la década de los 60, yo digo, el guardapolvo blanco de alguna manera nos igualaba a los que íbamos a la escuela pública. No importaba de la procedencia social de donde veníamos, todos usábamos el mismo guardapolvo.
La beca que desde hace muchísimos años da la Comisión Nacional de Energía Atómica para los alumnos que hacen las carreras de grado y también las de posgrado, yo digo, bueno, esta es el guardapolvo blanco de la actualidad, porque esa beca permite que el acceso a esta educación tan exigente que se brinda en el Instituto Balseiro no quede gente excluida por una cuestión económica. Entonces, será porque se bancan la exigencia o porque no, pero que no sea por una desigualdad económica. Entonces, es como algo englobador y vuelvo a la gratuidad que hablaba Guillermo. Buscamos, y eso creo que lo estamos teniendo siempre, un poco como los reclamos de los estudiantes chilenos, digamos, ¿no? Que lo sintetizaron muy bien, en tener una educación pública, gratuita y de calidad. En el caso del Balseiro, estamos en una universidad pública, es gratuita, pero es gratuita totalmente. Y es gratuita totalmente porque no solo le damos beca a los alumnos de grado, sino también a los alumnos de los posgrados. Y eso es bueno porque está en contra de lo que se hizo en la década de los 90 con la Ley de Educación Superior, donde la gratuidad desaparecía cuando llegábamos a los posgrados. Entonces, los posgrados hay que cobrarlos, y eso es lo que sigue internalizado y que no ha cambiado, lamentablemente, que son de las cosas que hay que cambiar. En el caso nuestro del instituto, no solo que ya como una política de CONEA se le da beca a los que hacen los posgrados, sino que además le damos becas a los alumnos extranjeros latinoamericanos que vienen a hacer nuestros posgrados. A pesar de que se horrorizan a veces compañeros nuestros dentro del mismo centro atómico, para decirlo de una manera vulgar, ¿cómo le vamos a estar dando beca a un chileno? Como si un chileno fuera un ser menor, por Dios. Entonces, una de las cosas que lo hacemos y que lo hacemos con orgullo, porque además creo que habla bien de Argentina como nación, es que todos los que estudien tengan acceso, tengan derecho a una beca. Y no les pedimos nada a cambio. El año pasado había pasado uno de la embajada norteamericana y entonces, después charlando con ellos querían venir a verlo, el instituto, qué sé yo, no sé, venían a mirar un poco qué estábamos haciendo y pasó de enterarse de la educación. Y entonces no les entraba en la lógica de ellos, de esta gente, que nosotros diéramos becas a estudiantes extranjeros y que no le pidiéramos nada a cambio. ¿Cómo que no le vamos a pedir nada a cambio? Por lo menos que se quede un par de años. No, dijimos. Nos conformamos con que vuelvan a su país y devuelvan a sus países, a sus comunidades, lo que aprendieron acá, y que traten de replicarlo cómo se formaron acá y en qué ambiente, ¿no? O sea, no es una cuestión mercantil lo que está de fondo, no somos una empresa que vende educación, y en ese sentido se ha progresado mucho, y entonces hay una tendencia, hay resistencia también, porque esto de cobrar también significó que aparecieron nichos donde, bueno, yo me ofrezco mi posgrado y entonces me garantizo el sueldo. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, y lo de calidad, la calidad en el instituto, que era pública, gratuita y de calidad, la calidad fue uno de los estándares que siempre caracterizó al instituto. Y entonces los estándares de calidad siempre los hemos cumplido, y entonces fíjense de que en el caso nuestro el impacto no es a nivel de esta región, sino para nosotros la región sobre la cual tenemos mayor impacto es sobre Latinoamérica. Entonces, hablando del impacto sobre Latinoamérica, y ahí empiezan a aparecer las políticas nuevas de estos últimos años, impulsadas del Ministerio de Planificación y acompañadas del CONEA. Entonces,
En este momento, concretamente, tenemos alumnos de Bolivia en el instituto que se están formando en carreras de posgrado que tienen que ver con cuestiones del área nuclear, entonces con especialización o maestría. Porque hay acuerdos que para recibir alumnos de Bolivia y acompañarlos en un plan de desarrollo nuclear en su país. Hay pedidos también de Venezuela, entonces nos sentimos orgullosos y los cuidamos como un... los cuidamos y les exigimos exactamente lo mismo que a cualquiera de nuestros estudiantes de Argentina. Y hablando de cuidarlos, también tenemos una mirada que la veníamos teniendo desde hace muchos años, y después cuando terminemos todo al ministro Mangol, me lo traje impreso para dárselo después para decir, miren las cosas que hacemos dentro de la provincia de Río Negro, que a veces no las tenemos sistematizadas, pero que uno escucha siempre las muestras que hay aquí, o hay mucho que tiene que ver con la educación secundaria y primaria, en la cual, como parte de extensión del instituto, donde muchas veces ha sido no por una cosa programada, sino porque había gente que de corazón se involucraba en esas tareas, o porque tenía hijos y entonces se fue involucrando. Entonces hay una larga tradición de involucramiento con la educación media. Y vuelvo a Formosa, y no me quedó el paréntesis abierto. Otra cosa más que nuevamente vuelve a aparecer el Ministerio de Planificación ahí arriba, es en Formosa hubo un pedido concreto de involucrarnos a ver cómo acompañamos al mejoramiento de la calidad de la educación técnica en la provincia de Formosa. O sea, van los fondos desde... Entonces, Formosa es una provincia donde más se notan los cambios que ha habido en estos 10 años. Uno lo mira, cuando va bajando el avión, los techos celestes que hay, que es una obra pública de la nación hecha en esa provincia. Una provincia olvidada de todo y que fue la primera... Creo que el gobernador era el que estaba cerca o lo acompañó aquí, no más allá de que después se metió en líos con la comunidad Cuau, pero sin meterme en esos problemas que es política interna esa provincia. Lo que sí puedo decir es, desde Nación hubo mucho aporte en infraestructura, que no tenía nada, en escuelas y hospitales, y ahora nos piden, lo pedían como diciendo, queremos tener un balseiro acá, es como diciendo, si eso es el sinónimo de educación de calidad, queremos que nos acompañen. Y hemos empezado hace 10 días atrás, fuimos una media docena de investigadores y docentes del instituto a interactuar con la gente allá, y entonces el esfuerzo grande va a ser de los docentes de la provincia de Formosa. Quizás nosotros seamos vehiculizadores de las demandas y compatibilizadores de lo que ellos a veces no definen muy bien y en los cuales nosotros podamos llegar a ayudar. Algo similar a lo que, después por ahí lo voy a charlar con Mango fuera de esto, es, tenemos una escuela que fue siempre apadrinada por el Centro Atómico, que es la Escuela del Cruce, que siempre se habló de darle alguna orientación científico-tecnológica. Entonces, quizás haya que volvernos a sentar a charlar. Son de las cosas que uno tiene que aprovechar. O sea, para mí, estar hoy acá es aprovechar. Tengo el ministro que tiene que ver con las políticas públicas de la provincia de Río Negro y que de pronto se entere lo que estamos haciendo y que para nosotros es más fácil, no nos tenemos que ir tan lejos de Bariloche, ir hasta Formosa, que hay que cruzar todo el país, cuando de pronto a 300 metros ya tenemos la escuela 123, en la cual también quizás podamos aportar nuestras cosas, digamos, ¿no? Entonces, salvando las distancias. Déjenme ver qué me estoy olvidando. Y es una cosa que, porque sé que me tengo que ir olvidando. A ver, paso rápido. Bueno, están todas las carreras de grado y posgrado. Quería mostrar esta es el campus de acá del Centro Atómico, y van a ver en su pantalla sobre la izquierda que es lo único imperdonable de la involucración de todas las obras que se vienen haciendo en el Centro Atómico, que es que perdimos la cancha de fútbol. Entonces, si miran a mitad del campus, tenía una cancha de fútbol que la cuidamos y que esa no la tocaba nadie. Bueno, ahora en esa tenemos
las obras que inauguró la presidenta Kirchner cuando vino hace un par de meses atrás, más de uno, y yo me acordé que pensar que antes jugábamos al fútbol en ese lugar, y nunca más, pero ahora digo el chiste, digamos, ¿no? A veces no se veo que me mete el miedo. Pero bueno, ahí tenemos una biblioteca y tenemos un laboratorio experimental, hay 2.500 metros cuadrados para ser utilizados para educación, digamos, con los laboratorios. Pero fíjense que la parte de arriba de ese campus más o menos termina unos 100 metros atrás de lo que es el reactor, que está visitado siempre por los estudiantes, y sobre la izquierda es muy difícil ver, pero es una foto vieja donde rápidamente uno miraba el lago Gutiérrez allá al fondo, y entonces conseguí esta foto donde no había nada, lo único que había era pinos, hongos y liebres. Entonces fíjense qué es lo que uno mira cuando va del camino a Catedral, sobre la mano derecha, entonces ve toda una proliferación, y esta foto debe tener, esta foto es de hace un año y pico atrás, o sea que hay más obras, y otras que todavía no están puestas ahí, que es para telecomunicaciones. Hay nuevas obras también que se están comenzando en el año 2014, entonces por ahí aparece lo que va a ser el laboratorio de ingeniería. No se ven estas obras que les digo yo. Entonces, el cambio cualitativo que ha significado la actual gestión que tenemos a nivel nacional, que en el caso nuestro se vehiculiza a través del Ministerio de Planificación, es notable. Estamos, creo que en el 80%, si mirara solamente superficies de lo que teníamos a lo que actualmente tenemos, debemos andar, que hemos crecido un 80% en la superficie cubierta en estos últimos años. Y ya me voy. Quería mostrar, luego estaban especificados cada uno de los posgrados que es relevante en este caso. Pero creo que me quedan 2 o 3 comentarios, ¿no? Y es, volviendo a eso de que no hay excusas para no hacer cosas ahora y no aportar a esta construcción colectiva que se está planteando. Entonces, yo hoy quería recordar alguna frase que yo le escuchaba siempre a un cura que había en Villa Langostura, que era el Tano Galbiati, que era uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, que falleció 3 días antes de la explosión del volcán Puyehue. Y entonces él hablaba de la misa, pero yo lo traigo a esta participación donde desde el Estado se sirvió la mesa y se nos invita a todos. Estamos todos invitados a la mesa, ¿no? Y entonces es un proyecto inclusivo donde absolutamente todos nos sentimos invitados. Y entonces hay que ser muy ingrato para decir que no tenemos oportunidades. O sea, más allá de las opiniones político-ideológicas que pueda tener cada uno, en el área de ciencia y tecnología y formación de recursos humanos, para ponerlo en estos términos, ni el peor de los gorilas puede decir de que no se sintió invitado a participar en esta construcción que demanda de todos nosotros. Ese es un comentario que quería hacer.